Para todo de nuevo, otra vez, y no te atrevas a moverte de ahí. Si pensabas que las noticias que te habíamos dado hasta ahora eran explosivas, agárrate bien fuerte, porque lo que vas a leer ahora es la verdad detrás de la verdad, el secreto más guardado en los pasillos de la Bombonera que por fin, y con un estruendo ensordecedor, sale a la luz. Porque sí, la información de la que ya te habíamos hablado sobre la salida de Miguel Merentiel no era solo una bomba, era la mecha de una explosión mucho más grande, un plan de ingeniería financiera y deportiva tan audaz, tan insólito, tan de Riquelme, que va a cambiar el futuro de Boca para siempre. Esto no es humo, es la realidad pura y dura. Es el plan maestro de Juan Román Riquelme, la jugada de ajedrez más arriesgada, más brillante, que se haya visto en el fútbol argentino en años. Una movida que no solo demuestra que el ídolo sigue teniendo el pulso del mercado, que sigue sabiendo dónde hay que golpear, sino que también tiene la capacidad de mover fichas que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Y lo más fuerte de todo, lo que te va a volar la cabeza, es que este plan tiene un solo nombre, un solo objetivo, un bombazo que vuelva a la Bombonera, un delantero letal, un tipo que la hinchada pedía gritos y que parecía una utopía. La guerra del mercado ya está declarada y Boca, fiel a su estilo, se metió en el medio. Bienvenida, bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda, esa que no te cuentan en ningún lado, con la emoción que vos buscás. Esto no es humo, es la realidad pura y dura, y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. La noticia de la salida de Miguel Merentiel al Benfica, que ya es un hecho, que ya es una realidad, no es un simple traspaso, es una jugada estratégica para sentar las bases de una nueva era. Una era donde los jugadores de élite, esos que soñábamos con ver de vuelta, regresan para vestir la camiseta más grande de América. Y junto a él, el nombre que nadie se animó a decir en voz alta, el delantero que se metió en el corazón de la gente a fuerza de goles y huevos, y que hoy podría regresar para terminar de romperla, Jonathan Calleri. Una locura, ¿no? Una movida que va a hacer temblar a la competencia y que va a darle a Boca la jerarquía que necesitaba. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, con el secretismo más grande, lejos de los micrófonos y los portales de noticias, hoy ve la luz y lo que te vamos a contar ahora te va a dejar sin palabras. ¿Por qué un jugador que se convirtió en ídolo, que dejó todo en la cancha, se iría? ¿Y cómo es posible que el club tenga la capacidad financiera para traer a un delantero de élite como Calleri? La respuesta a ambas preguntas es la misma: el plan maestro de Riquelme. El plan más loco y audaz que se haya visto. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Riquelme se volverá loco o es un genio? ¿Vas a bancar esta jugada o la vas a putear con todo? La operación Relámpago, el dinero de Merentiel y el pacto con el Benfica. La salida de Miguel Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho, como le decían con cariño, era un líder, un referente, un tipo de esos que hacen vestuario, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío difícil de llenar, un agujero en el corazón del equipo, pero también un mensaje. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, esa que Riquelme había prometido, ya está en marcha y no se anda con chiquitas. Pero lo que nadie sabía, lo que se guardó bajo un silencio sepulcral, es que la venta del bicho no fue un negocio aislado. Fue la primera pieza de un dominó, la punta de la flecha, que Román ya tenía planeado. Un golpe de efecto que sorprendió a propios y extraños, que dejó a todos en shock, pero que en la mente del ídolo ya estaba perfectamente calculado. La operación se concretó en tiempo récord. El Benfica de Portugal, un gigante europeo que siempre mira de reojo el mercado sudamericano, llegó a Boca con una propuesta que pocos, muy pocos, podrían haber rechazado. Una cifra millonaria, un número de esos que te cambian la vida, de esos que no se ven todos los días en el fútbol argentino. Una oferta que, si bien duele en el corazón de la hinchada, es una inyección de oxígeno para la economía del club. El bicho, por su parte, no tuvo dudas. La chance de dar el salto a Europa, de jugar en un club de esa talla, de medirse con los mejores, de asegurar su futuro y el de su familia, era una oportunidad única, la oportunidad de su vida. El pacto entre el jugador y Boca, el compromiso de dejarlo ir si llegaba una oferta de ese calibre, se cumplió al pie de la letra. No hubo drama, no hubo polémicas, solo un adiós silencioso y lleno de gratitud. Se fue como un señor, como lo que es. Pero lo más fuerte, lo que de verdad nadie vio venir, es que el plan de Boca no era simplemente sanear las cuentas del club con esa plata. No, eso sería demasiado obvio, demasiado simple para Román. El dinero de la venta de Merentiel al Benfica, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, no se usará solo para eso. El plan de oxigenación que había ideado Román,
Un plan que hablaba de usar esa plata para traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre, una sola obsesión, un solo objetivo: financiar la llegada de Jonathan Calleri. La plata de la venta del bicho, ese delantero que se fue a Europa por una fortuna, hoy se usará para pagar un porcentaje del pase del delantero y para afrontar el alto salario que exige un jugador de su talla, un jugador de élite, un jugador de selección. La jugada es brillante, un movimiento que solo un genio podría idear: vender a un delantero para traer a otro, pero con un jugador que tiene una historia, un pasado y una jerarquía que lo convierten en un verdadero lujo para el fútbol argentino. La negociación, que se movió con un silencio absoluto, sin hacer mucho ruido, ya está en una etapa avanzada, en la recta final. Los emisarios de Boca ya se reunieron con los representantes de Miguel Merentiel y con la dirigencia del Benfica. El acuerdo por el contrato del jugador está a un paso de cerrarse, y la negociación por el pase, que es lo más difícil, ya tiene un borrador. La idea de Boca es comprar un porcentaje del pase del jugador, pero la del Benfica es venderlo por completo. La diferencia de dinero es mínima, y la voluntad de todas las partes es llegar a un acuerdo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta? ¿Está bien que Boca use la plata para traer a un solo jugador, por más crack que sea? El bombazo de Calleri, el regreso que nadie esperaba y el drama en Sao Paulo. Y cuando todos pensábamos que la noticia no podía ser más impactante, llegó el segundo bombazo, el que hace que el universo Boca tiemble. La vuelta de Jonathan Calleri. Sí, escuchaste bien. El pibe que se fue de Boca por la puerta grande, el que se metió en el corazón de la gente a fuerza de goles, de garra, de sacrificio y de olfato goleador, hoy se encuentra a un paso de ser el nuevo refuerzo del equipo. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía, una declaración de principios que no se veía en Boca desde hacía años. Es la jugada que nadie se animó a soñar. Se rumorea que la llegada de Calleri es un acto de rebeldía de Riquelme, que lo trae de vuelta para darle una lección a la dirigencia y a la hinchada, y que cree que el jugador es el único que puede darle al equipo el desequilibrio que necesita, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada es brillante. Riquelme se desprende de sus viejos aliados y abre la puerta a un jugador que tiene un pasado glorioso en el club, pero que podría darle al equipo la explosión que necesita. El plan es claro, la purga es para traer una nueva era, una era con un manager, una era que Román cree que será la definitiva. La era de la séptima, la era de la gloria eterna. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La crisis de Calleri no pasó desapercibida en Boca. El Consejo de Fútbol, comandado por el ojo clínico de Juan Román Riquelme, siempre lo siguió de cerca, milímetro a milímetro. Ellos sabían que el pibe no estaba cómodo, que no estaba jugando, que su situación era cada vez más insostenible. Pero no querían interferir, no querían meterse en un quilombo que no les correspondía. Ellos esperaban, observaban, mientras la bomba de tiempo se hacía cada vez más grande. Hasta que la realidad golpeó la puerta. Y la realidad tenía el nombre de una fuente de primera mano, una persona que ya no trabaja para el club saudí y que se comunicó directamente con la dirigencia de Boca para contarles el problema. Y aquí es donde el ajedrez se vuelve un jaque mate. El mensaje que llegó al club de la Ribera fue claro y contundente: Jonathan Calleri ya no se sentía a gusto, no estaba jugando y la dirigencia del Sao Paulo no tenía intenciones de cambiar su situación, no lo tenían en cuenta, no lo querían. La puerta para un posible regreso estaba abierta, y la pelota la tenía Boca. La respuesta de la dirigencia, según las fuentes que tenemos en el club, fue una mezcla de asombro y de ilusión. ¿Cómo es posible que el jugador que vendimos hace tan poco tiempo, el pibe que todos extrañamos, tenga la chance de volver? La guerra estaba declarada, pero esta vez, la guerra era contra el tiempo. Pero lo más fuerte llegó cuando el propio presidente, el ídolo máximo, tomó el teléfono. Lejos de enojarse, de gritar, de perder la compostura, Riquelme se plantó. No dudó. No negoció. Su respuesta no fue un ultimátum, fue un misil, un bombazo de poder que dejó a todos sin palabras. Se rumorea que Román le prometió a Calleri que en Boca iba a ser la bandera del equipo, que lo iba a rodear de jugadores de jerarquía y que juntos iban a ganar la Libertadores, nos revela una voz de la mesa chica del club. La jugada de Riquelme es una verdadera bomba, un acto de rebeldía que no se veía en Boca desde hacía años. El presidente, el ídolo, el hombre que llegó al poder para poner orden, hoy se enfrenta a su propio pasado, a su propia decisión de venderlo. El caos es total, pero en el caos, Riquelme vio una oportunidad. La oportunidad de tener a un jugador que nadie tiene, que nadie creyó que volvería, y que hoy es un arma letal para el ataque. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio?
¿Vas a bancar esta vuelta o te parece una locura? La conexión financiera, el plan maestro de Riquelme y el dinero de Merentiel. Y aquí es donde la historia se une, donde el plan de Riquelme se vuelve un jaque mate, donde todo cobra sentido. El dinero de la venta de Miguel Merentiel al Benfica, que todos pensaban que se iba a usar para sanear las cuentas del club, no se usará solo para eso. El plan de oxigenación que había ideado Román, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo, un solo bombazo: financiar la llegada de Jonathan Calleri. La plata de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar un porcentaje del pase del uruguayo y para afrontar el alto salario que exige un jugador de su talla. La jugada es brillante: vender a un delantero para traer a otro, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Román no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. El golpe de efecto fue brutal. La dirigencia no solo consiguió vender a un jugador por una cifra astronómica, algo que pocos creían posible, sino que además ya tenía el destino de ese dinero. Un destino que no era otro que el de reforzar al equipo, de darle las herramientas que necesitaba para volver a ser protagonista. La purga silenciosa, la limpieza del plantel, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. La salida de Merentiel no es una buena noticia para todos. En el vestuario de Boca, la noticia se recibió con una mezcla de sorpresa y de nerviosismo. El bicho era un líder, un referente, un jugador que se hacía sentir dentro y fuera de la cancha. Su partida deja un vacío en el ataque, pero también un mensaje. Muchos aseguran que la venta de Merentiel y la posible llegada de Calleri es una señal para otros jugadores, que la dirigencia no está contenta con el nivel de algunos delanteros y que las compras del uruguayo es el primer paso para traer a un reemplazante de élite, nos desliza una fuente muy allegada al vestuario. El equipo de Boca, que ha sufrido la falta de un delantero de jerarquía, de un jugador que le dé al equipo el peso ofensivo que perdió, hoy se encuentra con el desafío de rearmar el ataque. La dirigencia, comandada por Román, no se va a quedar de brazos cruzados. El plan Calleri que había ideado, un plan que hablaba de traer 2 refuerzos de jerarquía, hoy se transforma en un plan que tiene un solo nombre y un solo objetivo: encontrar al goleador que reemplace al bicho. Y aquí viene el bombazo, el detalle que nadie esperaba y que hace que esta noticia sea todavía más explosiva. El dinero de la venta de Merentiel no se usará solo para sanear las cuentas del club, sino que se destinará a un nuevo plan. Un plan que tiene un solo nombre y apellido, un plan que trae de vuelta a un jugador que nadie creía posible: Jonathan Calleri. Sí, escuchaste bien. El dinero de la venta del bicho, ese crack que se fue a Europa por una cifra millonaria, hoy se usará para pagar el regreso del pibe que se fue a Brasil. La jugada es brillante: vender a un delantero para recuperar a un delantero, pero con un jugador que conoce el club, que conoce la Bombonera y que tiene una relación especial con el presidente. Riquelme no lo hizo por dinero, lo hizo por fútbol, lo hizo por Boca. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? La apuesta final, el caos social y el riesgo político en la Bombonera. Pero la bomba no termina ahí. El problema de la posible llegada de Jonathan Calleri y la salida de Miguel Merentiel no es solo futbolístico, es un problema social y político que podría costarle muy caro a la dirigencia. La noticia de su regreso, que ya está circulando en el entorno del club, ha generado un terremoto en las redes sociales, en los medios, en la calle. La hinchada de Boca, que siempre está dividida, hoy se encuentra en un debate que no tiene fin. Pará de nuevo. No te vayas a ir, porque esto no para. Si pensabas que lo que te contamos antes era el final de la historia, estabas muy equivocado, pero muy equivocado. Porque lo que se destapó recién, lo que se filtró en las últimas horas, lo que está haciendo temblar los cimientos de la Bombonera, es el verdadero plato fuerte. Es la continuación, el segundo capítulo de una novela tan audaz, tan arriesgada, tan de locos, que hace que la primera parte parezca un simple prólogo. La salida de Miguel Merentiel y la llegada de Jonathan Calleri no es un simple cambio de nombres, no es una movida más del mercado. Es una jugada de ajedrez en un tablero tridimensional, donde cada pieza tiene un doble sentido, un propósito oculto. Es el jaque mate que se viene, que está a punto de concretarse, y que va a dejar a todos con la boca abierta, pero abierta en serio. Esto no es humo, es el incendio total, el bombazo nuclear, la noticia que va a reventar las redes, la información que te va a volar la cabeza, la que solo encontrás en tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda, esa que nadie se atreve a contar, con la emoción que vos buscás. La posta de la posta, la data que se acaba de filtrar de los círculos más íntimos, de la mesa chica, de los pasillos de la Bombonera,
es que la venta del bicho Merentiel no fue un simple negocio para hacer caja. No, no, no. Eso sería demasiado simple para Román. Esta venta, que ya se confirmó en una cifra millonaria con el Benfica, es el principio de un plan mucho más ambicioso, de un plan que rompe con todo lo establecido, con todos los códigos. Es el dinero que Román va a usar para traer a un delantero de élite, a un jugador que se convirtió en una obsesión, a un tipo que la hinchada pide a gritos, y que ya tiene un lugar en el corazón de la gente, Jonathan Calleri. Pero la cosa no termina ahí, porque el plan es tan grande, que Calleri es solo la punta del iceberg, la primera pieza de un dominó que ya está en movimiento. Es el primer paso para traer a un manager, a una nueva era, a una era de oro que Riquelme cree que será la definitiva. Una era donde Boca será un equipo que no solo gane, sino que domine, que avasalle, que aplaste a sus rivales. Una era de gloria eterna, de copas, de campeonatos, de títulos. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volverá loco o es un genio? ¿Vas a bancar esta jugada o la vas a putear con todo? El detalle que cambia todo, el pacto secreto antes de la venta. Y aquí es donde todo cambia, donde el ajedrez se vuelve un jaque mate, donde la historia toma un giro dramático que nadie vio venir. ¿Crees que la negociación por Calleri empezó después de la venta de Merentiel? No, no, no. La posta, la verdad, es que las conversaciones venían de antes. Román y su equipo ya estaban hablando con el entorno de Calleri, con sus representantes, y hasta con el mismo jugador. La venta de Merentiel no fue la causa de la llegada de Calleri, fue la confirmación, la señal verde, el último paso. El plan ya estaba en marcha, y la salida del bicho solo sirvió para financiarlo. Se rumorea que Román le mandó un mensaje a Calleri, a través de una persona de confianza, diciéndole que se prepare, que estén atentos, porque la oportunidad de volver a Boca estaba a un paso de concretarse, nos confiesa una fuente muy cercana a la dirigencia. La jugada es brillante. Román no quería dejar nada al azar. Quería asegurarse de que si Merentiel se iba, el reemplazante ya estuviera listo para venir. No hubo desesperación, no hubo improvisación. Hubo un plan maestro, una estrategia de genio, que se cocinó a fuego lento, en el más absoluto de los secretos. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La negociación por Calleri, que parecía imposible, se destrabó cuando la dirigencia de Boca le aseguró al jugador que no solo iban a comprar su pase, sino que le iban a ofrecer un contrato millonario, un contrato de élite, un contrato de los que no se ven en el fútbol argentino. Una muestra de confianza total, una apuesta fuerte, que demuestra que Román no vino a la Bombonera a especular, vino a ganar. Vino a traer a los mejores, a los que él cree que pueden darle la séptima. Y en su cabeza, no hay otro que Jonathan Calleri. Es el delantero que Boca necesita, el que tiene esa garra, ese sacrificio, ese amor por la camiseta, que lo convierte en un ídolo. Un tipo que deja la vida en cada jugada, que mete, que presiona, que rompe redes. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que Román se volvió loco o es un genio? El legado de Merentiel, un adiós silencioso y el vacío que deja en el vestuario. La noticia de la partida de Miguel Merentiel al Benfica, que se confirmó en una cifra millonaria, fue un golpe duro para el vestuario de Boca. El bicho, con su perfil bajo, con su humildad, con su garra, se había ganado un lugar en el corazón de sus compañeros. Era el tipo que siempre ponía el pecho, el que dejaba todo en cada entrenamiento, el que no se quejaba si le tocaba ir al banco. Era un líder, un referente, y su partida deja un vacío difícil de llenar, un agujero en el corazón del equipo, pero también un mensaje. La purga silenciosa, que Riquelme había prometido, ya está en marcha y no se anda con chiquitas. Pero lo que nadie sabía, lo que se guardó bajo un silencio sepulcral, es que la venta del bicho no fue un negocio aislado. Fue la primera pieza de un dominó, la punta de la flecha, que Román ya tenía planeado. Un golpe de efecto que sorprendió a propios y extraños, que dejó a todos en shock, pero que en la mente del ídolo ya estaba perfectamente calculado. Se rumorea que el bicho no quería irse de Boca, que se sentía muy cómodo, pero que la oferta del Benfica era tan grande que no podía decir que no. El jugador, que ya tiene una carrera hecha en el fútbol sudamericano, soñaba con dar el salto a Europa, con medirse con los mejores, con jugar en la Champions League. Y la oportunidad llegó. Pero su adiós no fue un chao, fue un hasta pronto. En la intimidad, en las últimas horas que pasó en el club, se despidió de sus compañeros con lágrimas en los ojos. Los abrazó, les agradeció por todo, y les prometió que los iba a ver de vuelta. El vestuario quedó en silencio, con una sensación de tristeza y de incertidumbre. La partida de un jugador tan querido no es algo que se tome a la ligera. La salida de Merentiel es un mensaje claro para todos.
Nos revela una fuente muy allegada al vestuario. La dirigencia no se va a andar con vueltas. Si llega una oferta que les convence, van a vender. No importa si sos un pilar del equipo, no importa si sos un líder. Si hay plata, te vas. La purga silenciosa, que Riquelme había prometido, ya está en marcha. Y el mensaje, para los jugadores que se quedaron, es que el que no rinde, el que no está a la altura, se va. Es el principio del fin para una era, y el comienzo de una nueva. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta implosión. ¿Crees que el bicho tenía que quedarse o que el club no podía rechazar semejante oferta?